vamos a entrar a un subtema de esta materia de los atributos de Dios. Ya hemos visto o avanzado en algunos subtemas como la descripción o la introducción a los atributos de Dios, acerca de la rama que surge de la teología sistemática, de la teología propia, de todo lo que es Dios, sus obras, sus nombres, su persona, sus atributos y la importancia de estos, de la importancia de los atributos de Dios, ya que forman pues la esencia y es la personalidad de Dios. Los atributos de Dios forman la persona de Dios. Él es lo que se ha revelado de sí mismo y ha revelado carácter o pequeñas pinceladas de su persona a través de los atributos y a través de muchas otras cosas, tales como sus nombres, tales como sus obras, etcétera. También hemos visto acerca de la responsabilidad que tenemos como iglesia y como individuos, hijos de Dios, como cristianos, de conocer los atributos de Dios. Y esto me refiero a que debemos de tener una correcta interpretación y una correcta enseñanza acerca de los atributos de Dios, ya que un conocimiento y una interpretación incorrecta de Dios puede provocar su ira y también puede provocar idolatría. Lo vimos en pasajes como en Job, con los amigos de Job que hablaron lo incorrecto de Dios. También pudimos ver acerca de cómo el pueblo de Israel adoró a un becerro de oro porque tuvo un concepto incorrecto de Dios. Entonces, mis hermanos, cualquier intento para explicar la naturaleza de Dios debe de comenzar y terminar con la autoridad de la Biblia. Y todos estos atributos de Dios los hemos visto con un enfoque bíblico y los hemos desmenuzado, y aunque tal vez ya los hemos hablado o conocíamos un poquito de ellos, los llevamos, y quiero pensar, ¿verdad? Que así fue, los llevamos a meditar un poco más dentro de la escritura y también de una forma filosófica, podría decirse, para que pudiéramos entenderlos un poquito más. Esto a lo largo de las premisas que hemos venido pues desarrollando o enseñando, y pues ahora nos toca entrar a un tema que son los atributos comunicables de Dios. Y tal vez que pienses que esos atributos son un poquito más sencillos. La verdad es que a mi punto de vista son, además de que los atributos incomunicables de Dios son atributos difíciles de explicar humanamente y difíciles de entender humanamente, los atributos comunicables de Dios, a mi punto de vista, son más difíciles de explicar, porque no solo tenemos que explicar el atributo de Dios, sino también eh, la, el atributo en el ser humano, en un ser humano pecador, y cómo esto se relaciona. Entonces, acompáñame a orar para entrar a esta materia, a este subtema de los atributos de Dios, como subtema atributos comunicables de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Agradecemos, Padre, por tu gran amor y tu fidelidad para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, aprendiendo y estudiando un poco más tu palabra, Señor. Estoy suplicando, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que hables a nuestros corazones, y que todo esto que aprendamos, Señor, pueda ser de bendición y de impacto para nuestras vidas. Ayúdanos a poder tener y llevar una relación íntima, una relación más estrecha contigo, con la comprensión de tu soberanía, de tu eternidad, de tu inmutabilidad, pero también, Señor, de tu santidad, de tu amor, de tu justicia. Ayúdanos, pues, danos sabiduría, ayuda a mis hermanos que están pues del otro lado de la pantalla, viendo los videos, dale sabiduría, enséñales, Padre. Bendice sus ministerios, sus vidas. Y te pido, Señor, pues que nos guíes, pon palabras sabias en mi boca. Señor, somos seres humanos, pecadores, intentando explicar, Señor, la esencia de tu persona. Realmente, Señor, es algo complicado, difícil, Padre, pero queremos hacerlo lo mejor posible y queremos hacerlo para tu gloria y para conocerte un poco más, Padre. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues al hablar de atributos incomunicables,
bueno, recordando los atributos incomunicables de Dios, podemos decir que son aquellos que no comparte con nadie, aquellos que lo distinguen y reflejan esos atributos, el carácter y la esencia de su persona. Pero cuando hablamos de atributos comunicables, podemos decir, bueno, son aquellos que Dios comunica. Pero es necesario comprender, y antes de entrar a un atributo comunicable de Dios, que yo espero podamos ver mínimo dos por la estructura de la materia, no creo poder alcanzar a ver todos, pero espero poder alcanzar a ver uno o dos, así que lamento decepcionarte, pero por la cantidad de información que podemos tener, nos es imposible poder desarrollar todos los atributos, y tratamos de hacerlo lo más resumidamente de los otros y también lo más explicativamente para poder avanzar, pero sí nos limitamos un poquito con la explicación de los atributos comunicables de Dios, y espero que podamos ver mínimo dos. Y pues bueno, esto lo definen, ¿verdad?, las autoridades del instituto en cuestión de los videos fraccionados. Entonces pues vamos a empezar. Cuando hablamos de los atributos, mis hermanos, comunicables, necesitamos entender algunos aspectos importantes, algunos aspectos puntuales que nos van a ayudar a comprender un poquito más cuando estudiamos los atributos comunicables de Dios. Y esto lo digo porque tal vez no alcancemos a ver el atributo de la justicia de Dios, o tal vez no alcancemos a ver el atributo de la misericordia de Dios que comparte, o de la ira de Dios que también es un atributo de Dios, y a lo mejor vas a decir, ¿y cómo que Dios, un atributo de Dios es la ira? Bueno, todo esto gira en torno a la coexistencia de los atributos de Dios, y tal vez esto pueda servirte para que tú mismo puedas desarrollar temas que tal vez no pudimos ver en los videos acerca de los atributos comunicables de Dios. Y estos son como premisas o subpremisas dentro de los atributos comunicables de Dios. Entonces es necesario entenderlas. Y la primera es que Dios no nos transfiere de sus atributos incomunicables. Aquellos que no solo reflejan su carácter y su esencia, sino lo definen como Dios. Y esto lo acabo de mencionar hace unos instantes, y lo sabemos, ¿verdad? Dios no nos transfiere de sus atributos incomunicables, los que no comunica: soberanía, eternidad, etc. Pero Dios no puede comunicar la eternidad a un ser creado, y estas son, menciono esto por la descripción del por qué no puede transmitirlo o compartirlo. Porque Dios no puede, por ejemplo, comunicar la eternidad a un ser creado. Nosotros somos seres creados, y Dios, siendo eterno, no podría comunicar la eternidad. Entonces le es imposible poder comunicar esos atributos. Además que estos atributos lo distinguen de su creación. Es la esencia de Dios y definen el carácter de Dios. Dios no puede, por ejemplo, comunicar la soberanía a uno de sus súbditos. Él es soberano y no puede comunicarla, ¿verdad? Y esto lo entendemos. Dios no puede comunicar la inmutabilidad a un ser infiel. Dios no cambia, y nosotros cambiamos, somos volubles y fallamos. Pero Dios no puede comunicar estos atributos. Entonces entendemos principalmente que para hablar de los atributos comunicables son aquellos que lógicamente no puede comunicar. Sí, hablando de los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables no los puede comunicar. Entonces, de aquí podemos subdesarrollar o decir, bueno, ¿sabes qué? Dios, estudiando la Biblia podemos encontrar que Dios es misericordioso. Y este es un atributo de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, podemos hablar acerca de si o clasificarlo, ¿este atributo es comunicable o es incomunicable? Bueno, tenemos que hacerle esta pregunta. ¿Este atributo refleja el carácter y lo define como Dios? Claro que sí, pero ¿lo puede comunicar a un ser creado, a un ser infiel, a un ser pecador? Y podemos decir, bueno, pues sí lo puede comunicar, y puede hacer que un ser pecador, un ser malvado, un ser creado, un súbdito de Dios, pueda llegar a desarrollar misericordia. Entonces esto es una clave importante, lógicamente, para poder entender un poco los atributos de Dios, debido a que no vimos
todos también los atributos incomunicables de Dios. Quise pasar a ver, me brinqué algunos que nos faltaron ver, pero quise dejarlos pues aplazados para poder entrar a los atributos comunicables de Dios y poder ver mínimo 1 o 2 atributos comunicables de Dios. Entonces es importante, mis hermanos, poder desarrollar lógicamente esta definición para poder ver si este atributo de Dios, que tal vez no podamos estudiar, podemos clasificarlo como un atributo comunicable o incomunicable de Dios. La siguiente subpremisa de los atributos comunicables de Dios es que Dios no puede ni disminuye sus atributos. Dios no puede ni disminuye sus atributos. Es decir, no nos da un porcentaje. Dios no nos da un porcentaje de sus atributos. Y quiero explicarlo así. Dios es santo y no quiere decir que cuando nosotros nos da santidad, es decir, Dios disminuye en su santidad. Entonces, mis hermanos, Dios no pierde ni disminuye sus atributos. Los atributos comunicables de Dios, Dios no lo hace. También otra subpremisa es que Dios forma en el creyente atributos que ha decidido comunicar. ¿Sí? Dios forma, y esta palabra, mis hermanos, debes de grabártela, debemos de grabárnosla. La palabra formar. ¿Por qué? Porque si bien los atributos de Dios se definen o se clasifican como incomunicables y atributos comunicables, la palabra comunicar se asemeja, o para describir un atributo comunicable podemos usar de una mejor manera la palabra formar. Es decir, Dios forma en el creyente atributos que ha decidido comunicar. Y esto es específicamente en el creyente. Específicamente. Dios no forma atributos en los que no son creyentes. Y esto debe de darnos varias cosas. Primero, debe de darnos temor en decir, híjole, hay muchas personas en este mundo que viven sin atributos que Dios ha compartido, que Dios ha formado en las personas. Y es necesario, mis hermanos, que esto nos lleve a compartir el Evangelio, porque hay muchas personas que se van a ir al infierno, pero durante este ínter viven de una forma tan vacía, viven de una forma tan vana, tan miserable, por decirlo de esta manera, y las personas necesitan un Salvador. Bien lo dice Efesios, ¿verdad? Nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como da la idea como un zombie, ¿verdad? Andando, caminando, un bulto negro, muerto. Entonces, mis hermanos, es necesario compartir el Evangelio, porque Dios forma únicamente atributos en los creyentes. Y estos atributos que forman los creyentes son los que Él ha decidido comunicar. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 7 que quiero leerte. Es Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 y dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios formó al ser humano, y esto creo que lo sabemos, ¿verdad? Desde las escuelitas bíblicas, Dios formó a Adán y Eva, y Dios los formó en un estado de inocencia, y el hombre y la mujer pecaron, y entonces vino un chip y destruyó todo su corazón, toda su mentalidad, y transformó todo lo que ellos eran, y entonces comenzaron a ser hombres pecadores. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Podemos ver actos de amor, actos de caridad, actos, por ejemplo, de filantropía en el mundo. Y podemos ver cómo artistas famosos donan tantos millones de pesos y tantas despensas, y incluso dan más que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros a veces ni siquiera damos ofrenda, pero dan tanto dinero y apoyan y hacen tantas cosas por personas que están necesitadas, y estas personas que están necesitadas no conocen de Cristo, y estos hombres o mujeres que hacen actos de caridad, actos de filantropía, actos de amor, tampoco conocen de Cristo. Y yo acabo de decir que una subpremisa para poder entender los atributos comunicables de Dios es que Dios forma únicamente en el creyente los atributos que Él ha decidido comunicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vemos a personas dando
efectos de amor, o dando muestras de amor, o dando muestras de misericordia, o dando muestras de justicia. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Si decimos, bueno, es que Dios solamente forma en el creyente. Déjame decirte, mis hermanos, que cuando las personas muestran amor, actos de amor, por ejemplo, por decir la palabra amor, que es lo que estamos mencionando, muestras de amor, muestras de caridad, muestras de filantropía en el mundo, por medio de personas que no conocen de Cristo, solamente prueba una cosa, y solamente prueba que muchas veces hay personas que hacen muestras de amor en soberbia, en orgullo, en avaricia. En todo esto, mis hermanos, en envidia. Y lo digo ¿por qué? Porque el amor que se demuestra en el mundo, la misericordia y la justicia que se muestra en el mundo, son actos que tienen origen de maldad, tienen origen de pecado. Y es triste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia ha decidido comunicar esos atributos únicamente con los creyentes. Y cuando no éramos creyentes y decíamos te amo y mostrábamos amor, lo hacíamos en orgullo. ¿Por qué? Porque cuando no éramos creyentes, tú, si eres varón, ibas a ver a la novia y al ver a la novia, si no eras creyente y le decías te amo, mi amor, chiquita, como le dijeras, querías obtener algo de ella en el amor del mundo. Pero ahora que conoces de Cristo, sabes que Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Y ahí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y mujeres estén sujetas, y maridos, y hijos, y no provoquen, y da toda la descripción de todos los mandatos explicados de lo que tienen, de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Pero anteriormente hacíamos actos de amor en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra avaricia, en nuestra envidia por querer obtener algo. Y lo mismo con la misericordia, y lo mismo con la justicia, y lo mismo con la santidad, que ni se hable de santidad, ¿verdad? Porque en la santidad, pues la santidad significa estar apartado del mal. Y dentro de esto, una persona que no es cristiana, una persona que no es hija de Dios, no puede desarrollar santidad. Y esto lo podemos decir, pues claro, obvio, no puede desarrollar santidad una persona que no conoce de Dios. Bueno, de la misma forma, una persona que no conoce de Dios no puede desarrollar justicia, misericordia, no puede desarrollar amor, no puede desarrollar ninguno de estos. Incluso la ira, mis hermanos, porque la ira de Dios es un atributo de Dios. Y una persona que no conoce de Cristo, muestra ira de una forma totalmente distinta al atributo perfecto de Dios, que desarrolla la ira de Dios, que depende de su santidad, ¿verdad? Porque la ira de Dios muestra cuán santo es Dios. Sin embargo, mis hermanos, esto es un principio muy importante. Dios forma en el creyente atributos que ha decidido comunicar únicamente, mis hermanos, en el creyente. Debemos entender que el Espíritu Santo es aquel que nos enseña. Nos enseña. Dice Jesús en el Evangelio de Juan a los discípulos, después de que lavó sus pies y se los lleva y comienza a hablar con ellos, dice, y el Espíritu Santo, Él los enseñará las cosas, Él los recordará las cosas que yo os he hablado. El Espíritu Santo nos enseña, nos da sabiduría, nos redarguye, nos dice, esto está mal, no lo hagas, nos constriñe, nos redarguye, nos instruye, nos da dones, hermanos. Todas esas capacidades que a veces creemos que tenemos, es por Dios. Nosotros no podemos hacer nada bueno, nada bueno. Todo lo que puedas hacer bueno es por Dios. Él dice que Él produce el querer como el hacer, y ni siquiera es algo que de nosotros surgió, de una idea de decir, ¡ay, me surgió la idea de hacerlo! No, es el Espíritu Santo, es Dios a través del Espíritu Santo quien nos motiva a hacer lo bueno y quien nos da herramientas y nos da dones para hacer lo bueno. Nos recuerda las palabras de Jesús, nos da sabiduría y forma. El Espíritu Santo forma esos atributos comunicables de Dios. El Espíritu Santo forma estos atributos comunicables cuando tú aceptas a Cristo. Por eso dice Tito 3:5, que nos salvó no por obras de justicia,
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración en la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te tomó y te metió un lavado interno y externo de todo, y nos lavó y nos regeneró y nos limpió y nos transformó, y por eso dice Corintios que somos nuevas criaturas. Y cuando tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo formó, y a lo largo de la vida cristiana desarrollará estos atributos. El Espíritu Santo forma y desarrolla estos atributos comunicables de Dios. A diferencia de los dones, mis hermanos, cuando un hijo de Dios acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene, le da dones específicos, pero en los atributos le comunica todos los atributos comunicables que tú tienes, que Dios es y que te ha comunicado a ti, me los ha comunicado a mí. Tal vez tú tengas el don de la enseñanza, tal vez tú que me estás viendo, tengas el don de cantar bonito, de la alabanza, de la profecía, etcétera, no lo sé. Y tal vez yo tenga dones totalmente distintos. Pero los atributos que Dios comunica, tanto tú los tienes iguales como yo, porque es lo que ha decidido comunicar Dios en el creyente. Y acabo de mencionar dos palabras, formar y desarrollar. Porque cuando tú aceptas a Cristo, cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo forma en el creyente los atributos comunicables de Dios. Pero también los desarrolla. Y esto depende también, voy a decirlo de esta manera, depende de nosotros. Aunque no depende de nosotros directamente, pero sí depende de que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y esta es la importancia, mis hermanos. Porque todos los que han aceptado a Cristo tienen al Espíritu Santo, pero no todos los que han aceptado a Cristo están llenos del Espíritu Santo. Y estas son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, es la importancia sumamente importantísima del cristiano, ser llenos del Espíritu Santo. Y yo lo ilustro, lo he ilustrado como por ejemplo un guante. Y yo le digo a los hermanos aquí en la iglesia, le digo, el ser llenos del Espíritu Santo es como meter la mano en un guante. Pero imagínate que ese guante que tú te vas a poner esté engrapado o esté cosido de 3 dedos o del pulgar. Entonces cuando tú metes la mano en el guante, no puedes meter 2 dedos o solamente puedes meter un dedo. Y entonces ¿qué haces? Tienes el puño y los dedos están ahí en el guante todos flotando. Y entonces con ese guante, si tú sales al frío y si tú quieres a trabajar con un guante, entonces ¿qué va a pasar? Pues no vas a poder agarrar las herramientas, no vas a poder desarrollar, ni siquiera vas a poder escribir con un guante en el cual no puedes meter los dedos. Bueno, de la misma forma necesitamos dejar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas a través de un estudio de la palabra de Dios, a través de una meditación de la palabra de Dios, a través de poner en práctica lo que Dios nos enseña día con día. Y esta es la diferencia, mis hermanos. Muchos cristianos hay muchos cristianos que viven desafortunadamente con el Espíritu Santo nada más ahí, con el Espíritu Santo apagado. Y no han podido desarrollar, el Espíritu Santo no ha podido desarrollar o formar, desarrollar ya esos atributos formados o desarrollar todos esos dones que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque solamente aceptamos a Cristo y nunca quisimos ser llenos del Espíritu. Y es lamentable, mis hermanos. Y esto es algo que debemos de buscar día con día. Dice Efesios capítulo 4. Que nuestro objetivo debe de ser llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Y esto lo vamos a lograr en la medida que nosotros mismos busquemos la llenura del Espíritu Santo. Por esta razón, mis hermanos, esto es importante. Y recalco mucho esto, que todo lo que aprendemos de Dios es necesario llevarlo a la práctica. Si yo te preguntara, ¿qué porcentaje de lo que has aprendido en este instituto y en tu vida cristiana, qué porcentaje de lo que has aprendido lo has puesto en práctica? ¿Qué porcentaje? Porque podemos decir, bueno, yo aprendí ya un 70% de la Biblia, pero de ese 70% de lo que he aprendido de la Biblia, solamente un 5% lo he puesto en práctica. Y es deprimente, hermano.
Es deprimente. ¿Por qué? Porque yo te diría, ¿sabes qué? Apaga la computadora, apaga tu celular, ya no estés viendo este video y mejor ponte a practicar lo que has aprendido ya. Y es necesario, mis hermanos, poder ser llenos del Espíritu. Y esos atributos que Dios ha formado en el creyente, es necesario desarrollarlos, que el Espíritu Santo los desarrolle a través de una constante relación con Dios. Entonces, estas son algunas premisas o subpremisas, mis hermanos, de los atributos comunicables de Dios. Las recapitulamos. Dios no nos transmite de sus atributos incomunicables, aquellos que no solo reflejan su carácter y su esencia, sino que lo definen como Dios. Dios no pierde ni disminuye sus atributos, no nos da un porcentaje de ellos, no es así, hermanos. Y Dios también forma en el creyente atributos que Él ha decidido compartir únicamente con el creyente. Entonces, ahí quiero dejarte un tiempo para que tú medites en lo que acabamos de ver y también que tú puedas desarrollar ahí una lista en las notas que envié a aquellos que me enviaron sus correos, y también a las notas las puede enviar el director o el encargado del Instituto Bíblico Betania. También puedes comunicarte con ellos las tienen. Bueno, ahí mis hermanos, ahí en las hojas, una pregunta que dice, ¿cuántos atributos de Dios puedes mencionar? Ya te di ahí algunos ejemplos, pero esto debe de llevarnos a meditar. Si conocemos de la palabra de Dios, es un reto poder buscar y definir cuáles atributos de Dios podemos mencionar que Él puede comunicar. Entonces, no es una tarea, pero ahí en las hojas está para contestar. Entonces, si tú quieres contestarlas o anotarlas, también pues puede ayudarnos también en el estudio de los atributos de Dios.